Olvídate de lo que crees saber sobre las heroínas bíblicas. Piensa en historias de humildad, obediencia, sacrificio silencioso. Ahora, borra esa imagen. Porque la historia que estamos a punto de explorar es diferente. Es cruda, es audaz, es violenta y está protagonizada por una mujer cuya fe no solo la llevó a orar, sino a tomar una espada. Prepárate para ver a Judith como nunca antes la habías imaginado. Pero antes de conocer a nuestra protagonista, debemos entender la oscuridad que se cernía sobre su mundo. La historia comienza lejos, en las vastas y opulentas tierras de Asiria. En la capital, Nínive, reinaba un hombre cuyo nombre infundía terror en el corazón de todas las naciones circundantes, Nabucodonosor. Pero no pienses en el Nabucodonosor de otras narrativas bíblicas, el que quizás conozcas por el libro de Daniel. Este Nabucodonosor del libro de Judith es una figura de ambición desmedida, un rey que no solo quería gobernar, quería ser adorado. Quería que cada rodilla se doblara, que cada lengua confesara su supremacía sobre cualquier dios, sobre cualquier otro rey. Su sed de poder no conocía límites. Había conquistado innumerables reinos, ciudades enteras reducidas a cenizas, poblaciones enteras deportadas o masacradas. Su ejército no era solo una fuerza militar, era una plaga imparable, una manifestación de su voluntad férrea y despiadada. Las noticias de sus conquistas viajaban más rápido que sus legiones, sembrando el pánico antes de que el polvo de sus sandalias llegara a los caminos. Pequeñas naciones y grandes imperios caían uno tras otro, incapaces de resistir la marea. Nabucodonosor envió mensajeros a todas partes, exigiendo sumisión incondicional. La respuesta que esperaba era obediencia ciega, tributo inmediato y el reconocimiento de que no había poder en la tierra comparable al suyo. Y la mayoría cedió. ¿Quién podía culparlos? Enfrentarse a Nabucodonosor era firmar la sentencia de muerte de tu pueblo, la aniquilación total de tu existencia. Pero algunas naciones, algunas pocas tuvieron la audacia, o quizás la locura, de resistir. Eran focos de rebelión, pequeños atrevimientos que, en la mente del Rey Supremo, no podían quedar impunes. Esta resistencia, por mínima que fuera, encendió una ira furiosa en Nabucodonosor. No bastaba con conquistar, ahora quería erradicar. Quería borrar del mapa cualquier vestigio de desafío. Y para llevar a cabo esta venganza titánica, llamó a su general en jefe, el hombre más temido bajo su mando, la encarnación misma de su crueldad y eficiencia militar, Holofernes. Este no era un simple comandante, era el brazo ejecutor de Nabucodonosor. Un hombre de guerra implacable, curtido en 1000 batallas, cuya sola reputación congelaba la sangre en las venas. La orden de Nabucodonosor a Holofernes fue clara y escalofriante. Marchar contra todas las tierras que se habían negado a someterse. No solo conquistarlas, no. Debía devastarlas por completo, sin dejar rastro. Su misión era que la tierra temblara bajo las pezuñas de sus caballos, que el cielo se oscureciera por el polvo levantado por sus millones de soldados, que el grito de desesperación de los vencidos fuera un testimonio del poder absoluto de Nabucodonosor. Holofernes recibió la orden con la fría eficiencia que lo caracterizaba. No cuestionó, solo se preparó. Y vaya si se preparó. El ejército que reunió Holofernes era colosal. Piénsalo por un segundo. 120.000 soldados de infantería. Sí, has oído bien. 120.000 hombres a pie, marchando al unísono, armados hasta los dientes. Y a eso, súmale 12.000 jinetes, cabalgando en sus poderosas monturas, listos para flanquear, para perseguir, para arrollar. Este no era un ejército, era una fuerza apocalíptica. La marcha comenzó, y a su paso, dejaban un rastro de destrucción indescriptible. Campos quemados, ciudades saqueadas, templos profanados. No había piedad, no había negociación, solo la espada, el fuego y la voluntad inquebrantable de Holofernes de cumplir las órdenes de su señor. Las naciones que antes habían resistido fueron aplastadas sin piedad. Sus reyes, sus líderes, sus guerreros. Todos cayeron ante el empuje arrollador de Asiria. El miedo se extendió como la pólvora. ¿Quién sería el siguiente? ¿Había algún lugar seguro? El ejército de Holofernes se movía hacia el oeste, subyugando todo a su paso. El mundo conocido se encogía ante la vastedad de esta fuerza conquistadora. Y mientras se acercaban a la región de Judea, a la tierra de Israel, las noticias de su avance llegaron a los oídos de un pueblo que, a diferencia de muchos otros, había depositado su confianza no en muros altos o en ejércitos poderosos, sino en su fe. Habían resistido los requerimientos de Nabucodonosor, manteniéndose fieles a su Dios y a sus leyes. Y ahora, la consecuencia de esa fidelidad marchaba directamente hacia ellos. La sombra de este coloso militar se cernía sobre el mundo,
Y el libro de Judith nos cuenta cómo este terror llegó a las puertas de una pequeña nación, una nación que parecía condenada a ser otro nombre en la larga lista de víctimas de Nabucodonosor. Pocos sabían entonces que una historia estaba a punto de desplegarse, una historia que cambiaría la forma en que entendemos la fe, el coraje y la capacidad de un individuo frente a la adversidad más abrumadora. Para seguir este viaje increíble, para descubrir cómo este pequeño pueblo, y una mujer en particular, se atrevieron a enfrentar esta oscuridad imparable, y para asegurarte de no perderte ni un solo momento del drama épico que está por venir, tómate un segundo ahora mismo. Baja un poco, pulsa ese botón de suscripción, y activa la campana de notificaciones. Te prometo que querrás estar aquí para lo que viene a continuación, porque la historia de Judith no es lo que esperas. El ejército de Holofernes avanzaba sin freno, su destino, Judea. La etapa estaba puesta, la amenaza era real, tangible y abrumadora. La pregunta que pendía en el aire, mientras las legiones se acercaban, no era si serían atacados, sino cuándo y cómo sobreviviría alguien a tal embate. El horizonte, antes familiar, ahora solo mostraba la silueta de una destrucción inminente. Y el próximo capítulo, nos adentraremos en el corazón de la zona cero de esta invasión. La sombra que se cernía sobre el horizonte en el capítulo anterior ahora había llegado. El polvo levantado por 120.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes no era una nube distante. Era una tormenta que engullía la tierra. Holofernes y su ejército implacable habían llegado a las puertas de Judea. Pero no arremetieron sin pensar. Holofernes era brutal. Sí, pero también un estratega astuto. Sabía que la fuerza bruta podía desgastar, pero el control de los recursos vitales era la clave para romper la voluntad de un pueblo. Su objetivo no era solo matar, sino dominar. Y así, en lugar de un asalto directo y sangriento a Jerusalén de inmediato, dirigió sus fuerzas hacia puntos estratégicos, ciudades fortificadas que controlaban los accesos a las tierras altas de Judea. Ciudades que, si caían, dejarían el corazón del país vulnerable. Una de estas ciudades era Betulia. Imagina Betulia, una ciudad situada en lo alto de una colina, dominando un valle importante, controlando los pasos de montaña. No era una metrópolis enorme, pero su ubicación la hacía vital. Era una espina en el flanco del avance asirio, y Holofernes lo entendió. Rodear Betulia significaba asfixiar la región. Y eso fue precisamente lo que hizo. El inmenso ejército de Holofernes se desplegó alrededor de la pequeña ciudad. No era un cerco ordinario. Era una anaconda militar apretando su presa. 132.000 pares de ojos, 120.000 de infantería más 12.000 de caballería, vigilando cada salida, cada entrada. El paisaje que antes era familiar para los habitantes de Betulia, colinas onduladas, valles, caminos polvorientos, ahora estaba cubierto por un campamento enemigo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tiendas, armas relucientes, el constante murmullo de una fuerza militar masiva. Betulia estaba completamente aislada del mundo exterior. El primer efecto del asedio fue el corte total de suministros. La comida que tenían almacenada comenzó a disminuir. Pero lo más crítico, lo que golpeó con la fuerza de un puñetazo, fue el corte del suministro de agua. La principal fuente de agua de la ciudad, probablemente una fuente o un pozo fuera de las murallas, fue tomada o bloqueada por los asirios. Dentro de los muros, la única agua disponible era la de las cisternas de reserva, recolectada durante las lluvias. Y en el calor implacable de esa región, bajo el sol abrasador, el agua se convirtió en el recurso más preciado, más valioso que el oro o las joyas. Los días se convirtieron en semanas. El sol quemaba, el polvo se pegaba a la piel, a la garganta. El hambre comenzó a hacer mella, pero la sed era una tortura constante, un tormento insoportable. Las cisternas se vaciaban lentamente. El agua racionada sabía a desesperación. Cada gota era un recordatorio de la situación desesperada en la que se encontraban. Los niños lloraban por agua. Los ancianos languidecían. Los cuerpos se debilitaban. La enfermedad, compañera fiel del hambre y la sed, comenzó a aparecer. El miedo, al principio un murmullo, se convirtió en un clamor. Estaban atrapados. No podían luchar contra un ejército de este tamaño en campo abierto, y tampoco podían resistir indefinidamente dentro de los muros sin agua. La fe, esa misma fe que los había impulsado a resistir las demandas de Nabucodonosor, comenzó a flaquear bajo el peso brutal de la realidad física. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué los había abandonado en esta situación límite? La gente se reunió en las plazas, sus voces roncas por la sed y la desesperación. No eran gritos de guerra, sino lamentos de rendición. Se dirigieron a sus líderes, a los ancianos de la ciudad,
con Ocías a la cabeza. Ocías era un hombre piadoso y respetado, pero incluso él parecía impotente ante la magnitud de la catástrofe. Los ancianos escucharon las quejas del pueblo. Eran justas, comprensibles, el sufrimiento era real, insoportable. Las palabras de la multitud eran desgarradoras. Dios está con vosotros, y nos libráis de la mano de nuestros enemigos. Pero ahora nos habéis traído a la ruina, a la muerte por sed. Entregadnos a los asirios, es mejor ser esclavos y vivir, que morir aquí de sed y ver morir a nuestras esposas e hijos. Era la petición final, el quiebre. La supervivencia física había superado la convicción espiritual. Preferían la servidumbre a una muerte lenta y agonizante. El aire estaba cargado de desesperanza, de una resignación amarga. Ocías y los demás líderes se enfrentaron a un dilema terrible. Mantener la fe y arriesgarse a la aniquilación total, o ceder a la voluntad del pueblo y traicionar su resistencia inicial. Ocías, buscando desesperadamente una salida, intentó ganar tiempo. Les imploró paciencia, les pidió que aguantaran un poco más. Propuso un plazo que sonaba a ultimátum, a última oportunidad. Esperemos 5 días más, dijo. En ese tiempo, Dios quizás muestre su misericordia. Si al cabo de 5 días no llega la ayuda, entonces sí, nos entregaremos. 5 días, la esperanza colgaba de un hilo tan fino como una telaraña. 5 días más de sed, de hambre, de espera angustiosa bajo el sol. El pueblo aceptó, pero no con renovada esperanza, sino con una resignación lúgubre. El trato estaba hecho. La fe de la comunidad entera pendía de esos 5 días. El campamento asirio seguía allí, inamovible. La sed continuaba. El tiempo comenzó su cruel cuenta regresiva. Los 5 días pasaron lentamente, cada hora una eternidad. La situación empeoraba. La ayuda no llegaba. El cielo permanecía en silencio. La desesperación alcanzaba su punto álgido. La ciudad estaba al borde del colapso, no por un asalto, sino por la simple y brutal negación del agua. Betulia estaba al límite, al borde del abismo, lista para rendirse. Era el momento más oscuro, cuando la esperanza humana se había extinguido por completo, cuando incluso la fe más arraigada empezaba a dudar. Punto era precisamente en este instante, en este valle de sombras de la muerte inminente, cuando una figura inesperada estaba a punto de dar un paso al frente. Alguien que no era un líder militar, ni un anciano del consejo, sino una mujer. Una mujer que, desde la quietud de su hogar, había observado la desesperación, escuchado los lamentos, y tomado una decisión audaz, una decisión nacida de una fe inquebrantable y una valentía que desafiaría toda lógica. Su nombre era Judith, y su aparición en el escenario de Betulia estaba a punto de cambiar el curso de esta historia para siempre. El aire dentro de Betulia era denso, cargado no solo de polvo y el hedor de la desesperación, sino también de la cuenta regresiva. 5 días, ese era el plazo que Ocías, el líder de la ciudad, había dado al pueblo antes de entregar Betulia a Holofernes y su ejército. La fe se había quebrado, la esperanza se había secado, igual que las pocas gotas de agua que quedaban en las cisternas. La rendición parecía inevitable, pero mientras la mayoría de la población se consumía en la desesperanza y los líderes se preparaban para lo impensable, en la quietud de una casa, separada del clamor de la multitud pero plenamente consciente de su sufrimiento, había una mujer que no había perdido la esperanza. Una mujer cuyo dolor personal la había acercado aún más a Dios, y cuya piedad no era pasiva, sino un fuego que ardía en su interior. Su nombre era Judith, y el libro que lleva su nombre la describe con detalle. Era la hija de Merari, descendiente de una larga y venerable línea que se remontaba a Simeón. No era una mujer cualquiera, era la viuda de Manasés, un hombre que había muerto de insolación mientras supervisaba a los trabajadores en sus campos. Su viudez, en esa época, podría haberla relegado a una vida de dependencia o aislamiento. Pero Judith era diferente, era rica, su esposo le había dejado bienes, sirvientes, ganado y campos de trigo y cebada. No dependía de nadie para su sustento, pero más allá de su riqueza, lo que la definía era su carácter y su devoción. El texto dice que era extraordinariamente hermosa, pero su belleza exterior era solo un reflejo pálido de la belleza interior de su espíritu. Era una mujer de gran sabiduría, respetada por todos los habitantes de la ciudad. Desde la muerte de su esposo, Judith había adoptado un estilo de vida de profunda piedad y penitencia. Se vestía de cilicio, un tejido áspero y humilde, debajo de su ropa de viuda. Ayunaba todos los días, excepto en los días festivos establecidos por la ley. Había acondicionado una habitación especial en su casa donde se retiraba con su única sierva para orar y meditar. Llevaba 3 años y 4 meses de viudez viviendo de esta manera.
Esta devoción no la aislaba de la realidad. Al contrario, parecía agudizar su percepción. Había escuchado los lamentos del pueblo. Había oído hablar del juramento desesperado que Ocías había hecho. Y la indignación se apoderó de ella. No por el sufrimiento del pueblo, que la conmovía profundamente, sino por su falta de fe. ¿Cómo podían poner a prueba a Dios? ¿Cómo podían darle un plazo al Todopoderoso? Judith sabía que la fe no consistía en imponer condiciones a Dios, sino en confiar en Él incluso cuando el camino era oscuro y la situación parecía imposible. Recordó las historias de sus antepasados, cómo Dios los había librado una y otra vez de situaciones desesperadas, a menudo de maneras inesperadas y a través de instrumentos improbables. Tomó una decisión audaz, una decisión que solo podía nacer de una fe inquebrantable y una convicción profunda de que Dios aún tenía un plan para Betulia. Envió a su sierva, una mujer de confianza llamada también Judith, a buscar a Ocías, Cabris y Carmis, los ancianos y líderes principales de la ciudad. Les pidió que vinieran a su casa. Era un gesto inusual, una mujer, una viuda, convocando a los líderes de la ciudad. Pero el respeto que le tenían a Judith, a su piedad y a su sabiduría, era tal que accedieron sin dudar. Se dirigieron a su casa, quizás preguntándose qué podría querer esta mujer devota en un momento de crisis militar tan grave. Cuando llegaron, Judith les habló, y sus palabras no fueron de consuelo vacío, sino de una reprimenda amorosa pero firme. Los confrontó directamente sobre su juramento. Esto que habéis hecho hoy, les dijo con voz clara y resonante, es indigno. Habéis puesto un plazo para entregar la ciudad a los asirios si Dios no actúa en 5 días. ¿Quiénes sois vosotros para poner a prueba a Dios en este momento? No podéis forzar los designios de Dios. Les recordó que no debían probar la paciencia del Señor. Dios prueba a quienes se acercan a Él. Si soportan la prueba, serán recompensados. Si no, serán avergonzados. Les recordó Job, a quien Dios había probado severamente, y cómo él nunca dudó de su fe. Les dijo que ellos, al ponerle un plazo a Dios, no actuaban con fe, sino con impaciencia y duda. No establezcáis condiciones para las decisiones del Señor nuestro Dios, les urgió. Porque Dios no es como un hombre, para ser amenazado, ni como un ser humano, para ser coaccionado. Roguemos a Dios que nos ayude, pero no le digamos cuándo ni cómo. Confiemos en su misericordia. Las palabras de Judith golpearon a los ancianos. Eran ciertas. En su desesperación, habían cruzado una línea peligrosa, tratando de dictarle a Dios cómo y cuándo debía actuar. Reconocieron la verdad en sus palabras, pero Judith no solo los reprendió, también les ofreció una chispa de esperanza, envuelta en misterio. Les dijo, escuchadme, voy a realizar una acción que pasará de generación en generación entre los hijos de nuestro pueblo. Salid esta noche a la puerta de la ciudad, y rogad al Señor que visite a su pueblo. Dentro de los 5 días que habéis acordado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor librará a Israel por mi mano. Imaginen la escena, una mujer, viuda, piadosa, vestida humildemente, parada ante los líderes agotados y desesperados de la ciudad asediada, declarando con calma que ella, por su propia mano, libraría a Israel del ejército más temido del mundo. Parecía una locura, una quimera, pero había algo en la convicción de Judith, en la fuerza tranquila de su fe, que conmovió a los ancianos. Conocían su reputación, su vida intachable. Quizás la desesperación los hizo receptivos a cualquier posibilidad, por improbable que pareciera. Ocías respondió, todo lo que has dicho es verdad, y nadie puede contradecir tus palabras. Si Dios te libra para llevar a cabo esto, ve en paz, y que el Señor esté contigo para vengarnos de nuestros enemigos. Le pidieron que orara por ellos. El plan de Judith aún no estaba claro para ellos, ni para nosotros. Solo sabían que ella saldría de la ciudad, que necesitaba que le abrieran las puertas. Le prometieron que lo harían. En ese momento de máxima desesperación, la esperanza residía en esta mujer inesperada. Su aparición, sus palabras y su misteriosa promesa habían infundido una pequeña, frágil, pero real esperanza en los corazones de los líderes, si no aún en el del pueblo. Judith se preparó, sabía que lo que estaba a punto de hacer requería más que fe, requería valentía, astucia y un peligro inmenso. Estaba a punto de abandonar la seguridad relativa de la ciudad asediada y adentrarse en el corazón de la bestia, en el campamento del enemigo. ¿Cuál era su plan? ¿Cómo pensaba una sola mujer enfrentarse al poder de Holofernes? El próximo capítulo nos revelará el audaz y arriesgado camino que eligió Judith. El trato estaba hecho. Ocías y los ancianos habían aceptado la misteriosa propuesta de Judith. En medio de la noche o al amanecer, cuando la oscuridad todavía ofrecía un manto de ocultamiento, ella saldría de la ciudad asediada,
dirigiéndose directamente hacia el campamento de Holofernes. Parecía una misión suicida. ¿Qué podía hacer una sola mujer contra un ejército de 120.000 soldados de infantería y 12.000 jinetes? La respuesta estaba en la astucia, la fe inquebrantable y una preparación meticulosa. Judith no era una guerrera en el sentido convencional. No tomó una armadura ni una espada para luchar en el campo de batalla. Su campo de batalla sería diferente, y sus armas también lo serían. Su primer acto fue una transformación radical. Dejó a un lado los hábitos de luto, el cilicio que había vestido por más de 3 años. Se lavó, purificando su cuerpo, un acto que no era solo físico, sino también espiritual, preparándose para una tarea sagrada. Luego, sacó sus mejores ropas. Se vistió con vestidos de fiesta, telas finas y coloridas. Se adornó con sus joyas, pulseras, collares, anillos. Se puso sandalias elegantes, arregló su cabello y, de forma significativa, se maquilló. En una sociedad donde la modestia era valorada, especialmente para una viuda piadosa, esta transformación exterior era llamativa. Era deliberada. Su belleza, que el texto ya nos había mencionado, se convirtió en parte de su estrategia. Sería su primera herramienta para captar la atención, para desarmar. Pero esta preparación no era solo superficial. Mientras se preparaba exteriormente, también lo hacía interiormente. Antes de emprender su peligroso viaje, Judith oró. Su oración no era una petición de protección fácil, sino una reafirmación de su fe y un llamado a la acción divina a través de ella. Pidió a Dios que fortaleciera su resolución, que guiara sus pasos y que usara su mano para humillar la soberbia de los asirios y liberar a su pueblo. Reconoció que la fuerza no venía de ella, sino de Dios, y que su audacia era un instrumento en manos divinas. También se preparó logísticamente. No podía presentarse con las manos vacías. Aunque su intención no era depender de la comida del enemigo, necesitaba provisiones para ella y su sierva durante el tiempo que estuvieran fuera. Y aquí vemos de nuevo su piedad y su ingenio. No tomó comida cualquiera, empacó alimentos que se ajustaban a las leyes dietéticas de su pueblo. Pan puro, tortas de higos, racimos de uvas pasas y un frasco de aceite de oliva. Todo esto, junto con vino, fue cargado por su sierva, la fiel Judith. Llevaban sus propios suministros, manteniendo su pureza incluso al adentrarse en territorio impuro. Con todo listo, Judith y su sierva, cargada con las provisiones, se dirigieron hacia la puerta de la ciudad. Era un momento tenso. Dejar la relativa seguridad de los muros, incluso asediados, para aventurarse en la noche hacia un campamento enemigo que albergaba a más de 100.000 hombres era un acto de inmensa valentía, o quizás locura, si no fuera por la fe que la impulsaba. Los ancianos, cumpliendo su promesa, abrieron la puerta para ellas. Probablemente en silencio, con una mezcla de asombro, esperanza y temor. Vieron a las 2 mujeres desaparecer en la oscuridad del valle que se extendía hacia el campamento enemigo. El viaje a través del valle fue peligroso. Tenían que evadir las patrullas que probablemente recorrían la zona fuera de las murallas. Pero guiadas, quizás por su conocimiento del terreno o por una providencia inexplicable, lograron llegar sin ser detectadas a las afueras del vasto campamento asirio. Y entonces ocurrió el primer encuentro inevitable. Fueron avistadas por los puestos de guardia asirios que rodeaban el perímetro. Los soldados se acercaron, sorprendidos al ver a 2 mujeres saliendo de la ciudad sitiada en medio de la noche o al amanecer. ¿De dónde venís y a dónde vais?, les preguntaron, probablemente con rudeza y sospecha. Aquí es donde la audacia y la astucia de Judith entran en juego. No mostró miedo. Su apariencia, elegante y serena, contrastaba con la desolación que esperaban de alguien de la ciudad sitiada. Habló con confianza y elocuencia. Su historia era creíble, cuidadosamente construida para ser atractiva para los soldados y sus superiores. Somos del pueblo de Betulia, dijo, y estamos huyendo porque sabemos que la ciudad será pronto entregada a vosotros. Nuestro pueblo ha pecado contra Dios y ya no tiene su protección. He oído hablar de la grandeza del rey Nabucodonosor y de la invencibilidad de Holofernes. Sé que el poder asirio viene de Dios, y tengo información importante que traer a Holofernes mismo, información que le permitirá tomar la ciudad sin una sola baja y apoderarse de toda la región sin resistencia. Su discurso apelaba a varios puntos clave. La inevitabilidad de la victoria asiria, algo que querían oír. Una justificación religiosa que validaba el poder de Nabucodonosor, algo que encajaría con la propaganda asiria, y la promesa de información valiosa y estratégica. Y claro, estaba su belleza. Los guardias, impresionados por su apariencia y persuadidos por sus palabras, o quizás simplemente intrigados por esta extraña aparición,
decidieron que valía la pena llevarla ante un oficial superior. Fueron escoltadas a través del laberíntico campamento. Imaginen el espectáculo. Tiendas que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Miles de soldados, caballos, armas, el ruido sordo de un ejército inmenso que nunca dormía del todo. Judith y su sierva, dos pequeñas figuras en medio de esta vasta máquina militar, manteniendo la compostura. Pasaron de guardia en guardia, de oficial en oficial, cada uno igualmente impresionado por Judith. Su historia se mantuvo firme. Su objetivo era claro: llegar a Holofernes. Dijo que su información era solo para sus oídos. Finalmente, su petición llegó a los oficiales de más alto rango, y se decidió que sería presentada al general en jefe, Holofernes, esa misma noche. El plan de Judith la había llevado del borde de la desesperación en Betulia al corazón mismo del poder asirio. Había cruzado la línea, estaba dentro del campamento enemigo, a solo unos pasos de encontrarse cara a cara con el hombre responsable de la miseria de su pueblo. Había apostado todo a su astucia, su apariencia y, sobre todo, a que Dios guiaría su camino. El momento decisivo se acercaba rápidamente. ¿Qué ocurriría cuando Judith, la piadosa viuda de Betulia, se encontrara en la tienda del temido Holofernes? La respuesta estaba más allá de la imaginación de cualquiera en ese campamento. Judith y su fiel sierva habían conseguido lo impensable. Utilizando la astucia, la belleza y una fe inquebrantable, habían penetrado en el corazón del vasto campamento asirio, pasando desapercibidas entre las miles de tiendas y soldados. Habían llegado hasta los oficiales superiores y, finalmente, su petición de hablar directamente con el general en jefe había sido concedida. Ahora, Judith estaba a punto de encontrarse cara a cara con Holofernes, el hombre cuya ambición y crueldad habían traído la miseria a su pueblo y que representaba la personificación misma de la amenaza. La escena en la tienda de Holofernes debió ser sobrecogedora. Imagina el lujo opulento de un conquistador, contrastando con la humildad aparente de Judith. Holofernes, un hombre acostumbrado a la adulación y al temor, vio entrar a esta mujer de Betulia. El texto nos dice que quedó inmediatamente prendado de su belleza. Su apariencia, tan cuidadosamente preparada, tuvo el efecto deseado. La vio no como una amenaza, sino como una posible conquista personal. Su arrogancia le impidió ver el peligro real que se escondía detrás de esos ojos serenos. Judith se presentó ante él con una reverencia respetuosa, manteniendo su fachada. Habló con sabiduría, reforzando la historia que había contado a los guardias. Que había huido porque sabía que Dios había abandonado a su pueblo debido a sus pecados. Dijo que conocía una forma para que Holofernes tomara la ciudad sin derramamiento de sangre, revelando los supuestos pecados de su pueblo que, según ella, les quitarían la protección divina. Sus palabras eran un juego estratégico, mezclando verdades, los pecados del pueblo, aunque no los que ella mencionaba, con una narrativa diseñada para ganarse su confianza y apelar a su ego. Holofernes, engatusado por su belleza y sus supuestas revelaciones, le dio un trato preferencial. Le permitió quedarse en el campamento, le asignó un lugar y le dio libertad para moverse, siempre y cuando no intentara escapar. Y aquí es donde la piedad de Judith se entrelaza con su plan. Ella insistió en mantener sus prácticas religiosas. Cada noche, con permiso de Holofernes, que se lo concedió, quizás pensando que era una peculiaridad inofensiva o incluso que la hacía más interesante. Salía del campamento con su sierva para orar en el valle, utilizando la excusa de que necesitaba purificarse en una fuente cercana. Esta rutina diaria o nocturna era fundamental. Le permitía salir y entrar del campamento sin levantar sospechas. Los guardias se acostumbraron a verla pasar. Y, crucialmente, le permitía mantener su pureza ritual, consumiendo solo los alimentos que había traído consigo en la bolsa de su sierva. Judith vivió así durante varios días en el campamento enemigo, ganando la confianza de Holofernes y observando, esperando el momento oportuno. El momento llegó. Holofernes, cada vez más cautivado por Judith y deseando poseerla, decidió dar un banquete especial en su tienda. Invitó solo a sus sirvientes más cercanos, y el invitado de honor sería Judith. Este era exactamente el tipo de oportunidad que ella había estado esperando. Estar a solas con Holofernes, en su propio espacio privado, sin la presencia de su vasto ejército a su alrededor. El banquete comenzó. La tienda de Holofernes estaba llena de la opulencia asiria, de comida y, sobre todo, de vino. Holofernes bebió con abandono. La atmósfera era de celebración para él. Creía que tenía a Judith donde quería. La animaba a comer y beber con él, pero Judith, fiel a sus principios y a su plan, solo comió y bebió de las provisiones que su sierva había traído. Mantuvo la cabeza clara, observando a Holofernes,
Y Holofernes bebió sin medida. Bebió mucho, más de lo que había bebido en un solo día en toda su vida, según el texto. Su arrogancia se disolvió en la embriaguez. Se volvió torpe, ruidoso, y finalmente, el alcohol lo venció. Cayó sobre su diván, profundamente dormido, o más bien, inconsciente por el exceso. Este era el momento. El banquete había terminado. Los sirvientes de Holofernes, viendo a su general en ese estado y asumiendo, incorrectamente, que Judith pasaría la noche con él, se retiraron de la tienda, dejándola a solas con su sierva y el Holofernes ebrio y dormido. Judith sabía lo que tenía que hacer. Era un acto terrible, violento, pero en su mente y en el contexto de la narrativa, era una necesidad dictada por la fe y la desesperación de su pueblo. Se acercó al diván donde yacía Holofernes. Se detuvo un momento, y en ese instante crucial, antes de cometer el acto, Judith hizo una última y poderosa oración. No fue una oración pidiendo fuerzas para huir, sino para completar la tarea. Oh Señor, Dios de toda fuerza, oró en silencio. Mira en este momento la obra de mis manos para la exaltación de Jerusalén. Porque ahora es el momento de favorecer a tus herederos y llevar a cabo mi empresa para la destrucción de los enemigos que se han levantado contra nosotros. Su oración terminó. Sin dudar más, se dirigió a la columna del diván donde estaba colgada la espada de Holofernes. Tomó la espada, que debía ser pesada y formidable. Se acercó al Holofernes inconsciente. Con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó su cuello una vez. La cabeza no se separó por completo. Recopilando toda su determinación, golpeó una segunda vez, con toda su fuerza. Esta vez, la espada hizo su trabajo. La cabeza de Holofernes rodó. Judith la tomó por el cabello. Un acto horrendo, impensable, pero llevado a cabo con una resolución nacida de la fe y la desesperación. Le entregó la cabeza a su sierva, quien la guardó rápidamente en la bolsa de comida, entre las provisiones ritualmente limpias que habían traído de Betulia. Luego, cubrieron el cuerpo sin cabeza de Holofernes con el toldo de su cama, para que pareciera que simplemente estaba durmiendo profundamente. Salieron de la tienda de Holofernes. El peligro no había terminado. De hecho, apenas comenzaba la fase de escape. Pero la parte más arriesgada de su plan se había completado con éxito. Con la cabeza del general asirio escondida, Judith y su sierva salieron del campamento, como habían hecho las noches anteriores, bajo la excusa de ir a orar. Los guardias, acostumbrados a verlas, no las detuvieron. Pasaron entre ellos y se adentraron en la oscuridad del valle, con su terrible trofeo. El destino de Betulia, y quizás de todo Israel, pendía ahora de lo que hicieran a continuación. Llevaban consigo la prueba física de la caída del gigante. El sol estaba a punto de salir. ¿Cómo reaccionarían los asirios al descubrir lo que Judith había hecho? ¿Llegarían de vuelta a Betulia a tiempo para inspirar a su pueblo y cambiar el curso del asedio? El clímax había pasado, pero las consecuencias estaban a punto de desatarse de una forma que nadie en el campamento de Holofernes podría haber anticipado. Con la cabeza de Holofernes envuelta y escondida, Judith y su sierva dejaron atrás el inmenso y silencioso campamento asirio. Se movieron con rapidez por el valle que las separaba de Betulia. La oscuridad de la noche aún les ofrecía cierta protección, pero sabían que el tiempo era crucial. Con cada minuto que pasaba, aumentaba el riesgo de que el general fuera descubierto. Su victoria dependía de llegar a Betulia a tiempo y de la reacción de su propio pueblo. Mientras el cielo empezaba a teñirse con los primeros tonos del alba, se acercaron a las puertas de la ciudad. Las encontraron cerradas, como era lógico, custodiadas por los pocos hombres que aún tenían fuerzas para vigilar, agotados y desesperados tras semanas de asedio y la espera del inevitable fin. Judith llamó a la puerta con urgencia, gritando a los centinelas en la muralla. «Abrid la puerta», clamó con voz firme. «Dios está con nosotros, ha mostrado su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos». Los guardias, sorprendidos por una llamada desde fuera tan temprano y con tales palabras, alertaron a los líderes. Ocías y los ancianos se apresuraron a la puerta. No podían creer lo que oían. Judith, de vuelta, y hablando de liberación, habían pasado los 5 días fatídicos, la desesperanza era total. Abrieron la puerta con cautela, y allí, bajo la luz incierta del amanecer, vieron a Judith y a su sierva, de pie, aparentemente ilesas. En cuanto estuvieron dentro, Judith les dijo que la reunieran con los ancianos y con el pueblo. La noticia de su regreso se extendió como un susurro electrizante por la ciudad. La gente, débil por el hambre y la sed, se congregó en las calles y la plaza principal, mirando a Judith con asombro y confusión. Había salido en medio de la noche con un plan misterioso, y ahora regresaba. De pie ante ellos,
Judith les habló con autoridad y convicción. Alabad a Dios, les ordenó. Alabadlo porque no ha retirado su misericordia de la casa de Israel, sino que ha aplastado a nuestros enemigos por mi mano esta noche. Y entonces, con un gesto dramático, le dijo a su sierva que sacara lo que llevaban en la bolsa. La sierva sacó la cabeza cortada de Holofernes. El efecto fue sísmico. Imagina la escena. La cabeza sangrienta del temido general asirio, mostrada por una mujer, en medio de un pueblo al borde de la rendición. El silencio inicial fue total, un shock colectivo. Luego, estalló, no en pánico, sino en una explosión de asombro, alegría y alabanza. Las lágrimas brotaron, pero no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Los gritos de «Amén, amén», resonaron por las estrechas calles de Betulia. Ocías, sobrecogido, cayó de rodillas. Se levantó y dijo a Judith: «Bendita eres tú, hija, por el Dios Altísimo, más que todas las mujeres de la tierra. Porque no has perdonado tu vida en nuestra humillación, sino que has contrarrestado nuestra ruina, caminando rectamente ante nuestro Dios». Todo el pueblo la bendijo, reconociendo la mano de Dios en su increíble acto. Pero Judith no les permitió quedarse en la mera celebración. Les dio instrucciones claras para la acción inmediata. «Escuchadme», dijo, «colgad esta cabeza sobre la muralla más alta de vuestra ciudad. Y al amanecer, que cada hombre capaz de luchar salga de la ciudad y finja un ataque contra el campamento asirio, pero sin descender a luchar. El Señor os dará la victoria». El pueblo, revitalizado instantáneamente por la prueba de la caída de su enemigo principal, obedeció sin dudar. Colgaron la cabeza de Holofernes en el lugar más visible de la muralla. Y al romper el alba, los hombres de Betulia, aunque aún débiles, salieron de la ciudad, haciendo sonar sus trompetas y gritando cánticos de guerra, simulando un ataque. En el campamento asirio, la aparición de hombres armados saliendo de Betulia causó confusión inicial. Sonó la alarma. Los oficiales, intentando organizar a sus tropas y entender la situación, se dirigieron a la tienda de Holofernes para informarle y recibir órdenes. Entraron, y encontraron el cuerpo sin cabeza de su general y la tienda vacía, excepto por el horror. El descubrimiento de Holofernes decapitado desató el caos absoluto. El pánico se apoderó de los líderes asirios. ¿Su invencible general muerto? ¿En su propia tienda? ¿De esta manera humillante? ¿Por quién? El miedo se extendió como una plaga entre las filas. El líder que los había guiado a innumerables victorias, el brazo ejecutor de Nabucodonosor, había sido eliminado. No había nadie que tomara el mando, nadie que supiera qué hacer. La cohesión de ese inmenso ejército se hizo añicos en un instante. Los asirios, al ver a los hombres de Betulia aparentemente listos para atacar, pero principalmente sumidos en el pánico por la noticia de la muerte de Holofernes, no ofrecieron resistencia. El miedo los dominó. Empezaron a huir en desbandada, una masa desorganizada de soldados intentando salvar sus propias vidas. La máquina militar imparable de Nabucodonosor se convirtió en una turba aterrorizada. Los israelitas de Betulia, viendo la huida del enemigo, se lanzaron a la persecución. La noticia de la muerte de Holofernes y la huida asiria se extendió rápidamente a las ciudades y pueblos vecinos de Israel. Hombres que antes estaban escondidos o paralizados por el miedo ahora salieron y se unieron a la caza. El gran ejército asirio fue masacrado mientras intentaba retirarse. Su retirada se convirtió en una carnicería. La victoria fue completa y aplastante. El campo asirio fue abandonado, lleno de riquezas, armas, tiendas y provisiones. El pueblo de Israel pasó 3 días saqueando el campamento enemigo, reuniendo una cantidad inmensa de botín. Judith misma recibió la tienda de Holofernes, toda su plata, oro, vestidos, joyas y muebles. Se convirtió en una mujer de gran riqueza y aún mayor fama. La victoria en Betulia fue celebrada con inmensa alegría en todo Israel. El pueblo subió a Jerusalén para dar gracias a Dios en el templo. Judith lideró la procesión, cantando un himno de alabanza y victoria al Señor, recordando cómo Dios había usado su mano para humillar a los orgullosos y salvar a su pueblo. Judith regresó a Betulia y vivió allí el resto de sus días. Nunca volvió a casarse, a pesar de que muchos hombres la deseaban. Liberó a su sierva, murió a la edad de 105 años, una figura venerable, honrada y recordada por el pueblo de Israel durante mucho tiempo. La tierra tuvo paz durante muchos años después de su victoria. El libro de Judith es una historia salvaje, improbable y profundamente inspiradora. Nos habla de la soberbia del poder humano que cree que puede reemplazar a Dios, y de cómo ese poder puede desmoronarse de las formas más inesperadas. Nos muestra que la fe no es solo esperar pasivamente, sino a veces actuar con audacia, coraje e inteligencia,
confiando en que Dios puede usar incluso los instrumentos más débiles, en este caso, una viuda piadosa, para lograr sus propósitos más grandes. Es una historia sobre la providencia divina, sobre la valentía femenina que a menudo se pasa por alto, y sobre la victoria de la fe sobre el miedo paralizante. Lo que Judith logró desafía la lógica militar. Solo puede entenderse a la luz de la fe que la impulsó y la creencia de que Dios estaba actuando a través de ella. Su historia, lejos de ser una simple anécdota oscura, es un poderoso recordatorio de que incluso en las situaciones más desesperadas, cuando el horizonte parece completamente oscuro y la rendición es inminente, la fe audaz y la acción valiente pueden cambiar el curso de la historia. Hemos recorrido el camino desde la oscuridad de la amenaza asiria hasta el amanecer de la libertad para Israel. Hemos visto a Betulia al borde del abismo, la aparición inesperada de Judith, su audaz plan, el tenso encuentro con Holofernes y la dramática ejecución de su misión. La historia de Judith nos deja con una nueva perspectiva. La de una heroína formidable cuya fe la llevó a realizar un acto que liberó a su pueblo y cuyo legado perdura como un testimonio de la increíble fuerza que pueden hacer de la devoción y el coraje. Verdaderamente, hemos visto a Judith como quizás nunca antes la habíamos imaginado.